por esta situación, ¿verdad?, de la pandemia. Las recomendaciones de siempre, cuídese mucho, ¿verdad?, por esta situación, ¿verdad?, de la pandemia. Así que voy a continuar, ¿verdad?, con nuestra clase 9 de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Ya son permítanme un momento. Bien, como les decía, bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Espero que todos se encuentren de lo mejor, que hayan tenido una exitosa semana y les deseo pues muchos éxitos en esta semana próxima. Así que para el día de hoy pues tenemos la temática sobre los medios específicos de prueba. Vamos a conocer, ¿verdad?, sobre qué medios puede usted utilizar o qué medios utiliza el Ministerio Público, el querellante, ¿verdad?, y la defensa dentro de un proceso penal. Así que vamos a dar inicio con nuestra clase, pero antes de iniciar, ¿verdad?, como siempre vamos a conocer cuál es nuestro objetivo de clase. Bien, este es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional pues conozca, ¿verdad?, de los medios que pueden ser admitidos en marco al proceso penal guatemalteco. Asimismo, la forma y elementos a través de los cuales se van a diligenciar la prueba anticipada. Entonces vamos a proceder, pues ya conocido nuestro objetivo de clase, pues vamos a entrar, ¿verdad?, a desarrollar nuestro tema, que son los medios específicos de prueba, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estuvimos analizando, ¿verdad?, que la prueba pues va a ser todo medio, ¿verdad?, que nos va a permitir descubrir la verdad de un hecho ilícito, el cual, ¿verdad?, se está analizando dentro de un proceso penal para poder llegar el juez a una conclusión, la cual se va a transmitir a través de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, ¿verdad? Entonces, es importante que yo les recuerde, ¿verdad?, que recordemos todos que dentro de las características de la prueba, pues recordemos que está características o requisitos como lo vimos, pues tenemos lo que es que la prueba debe de ser objetiva. Asimismo, debe de ser legal, útil, pertinente y no abundante, ¿verdad? Son 5 características o requisitos para que la prueba pueda ser admitida para el debate. Bien, entonces, en marco al proceso penal, es importante, ¿verdad?, tomar en consideración que la legislación regula los medios probatorios siguientes, pero a pesar de esto, recordemos que hay libertad de prueba o el principio de libertad probatoria, por lo tanto, dentro de estos, pues también, ¿verdad?, tenemos, podemos plantear o proponer otros medios de prueba, aparte de los establecidos en nuestro Código Procesal Penal. Si usted se va a su artículo 187,
Ahí inician lo que son los medios de prueba y finalizan en su artículo 253. Ahí usted encuentra los medios específicos regulados por el Código Procesal Penal. Pero entonces, ¿verdad? Podemos indicar, ¿verdad? Que la legislación pues regula que contamos con peritos, testigos, documentos, ¿verdad? Y otros medios de prueba que según el principio de libertad probatoria, pues podemos identificar como los medios científicos de prueba, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto para que en el futuro, al momento de ejercer el derecho, pues nosotros sepamos, ¿verdad? Que aunque es cierto que no se encuentran regulados aquí eh, dentro de nuestro Código Procesal Penal, pero supletoriamente podemos utilizar otros medios de prueba, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación, ¿verdad? Que sí podemos hacer uso de esos medios científicos. Bien, ya analizado este punto, pues vamos a proceder a analizar nuestro primer medio de prueba. Sé que no es el orden que establece el código acá en el apartado, ¿verdad?, de prueba. En las diapositivas pues aparece el orden, ¿verdad?, que se utiliza ya en debate. Si usted se va al artículo, permítame un ratito, al artículo 375, ahí nos establece la recepción de la prueba. Ahí nos da un orden indicado, ¿verdad? Que es el del artículo siguiente. Por lo tanto, el orden para recibir la prueba en debate, pues va a ser o diligenciarla, es que de primero son los peritos, después los testigos, después se va a dar lo que es la prueba documental y así sucesivamente, ¿verdad? Los otros medios de prueba. Entonces, este orden lo vamos a tomar, pero yo necesito que ustedes pues se trasladen al artículo donde se encuentra, ¿verdad?, regulado este medio de prueba, el cual pues podemos encontrarlo en el 225 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí nos establece, ¿verdad?, lo referente a la peritación. Es la sección cuarta. Bien, ya estamos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es la peritación o peritaje. La pericia pues introduce, ¿verdad?, al proceso un juicio técnico o científico que permite obtener o valorar la prueba. Por ello, para obtener, valorar o explicar un elemento, ¿verdad?, de prueba, sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en la ciencia, arte, técnica u oficio. Se puede solicitar la peritación, ¿verdad? Entonces, esto pues nos quiere decir, ¿verdad?, que para el peritaje, pues la persona a la cual se le denomina perito, pues necesita, ¿verdad?, que tenga ciertos conocimientos sobre cierta ciencia, arte, técnica u oficio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos pueda proporcionar o indicar, ¿verdad?, los conocimientos sobre un hecho que sucedió, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando se dice que debe de tener conocimientos especiales en la ciencia, arte, técnica u oficio, ¿verdad? También se puede indicar, ¿verdad?, que la pericia pues es el medio probatorio a través del cual un perito pues nombrado, ¿verdad?, por el fiscal, el juez o tribunal,
pues emite un dictamen fundado en una ciencia, técnica o arte, ¿verdad? Útil, que va a ser útil, pues, para la obtención, ¿verdad? De la verdad, para descubrir la verdad. Entonces, a eso se refiere eh, la pericia. Bien, entonces ya tenemos indicado, ¿verdad? Que la pericia, pues, va a ser ese medio probatorio a través del cual el perito pues nos va a dar a conocer eh, sus conocimientos, ¿verdad? Que van a ayudar a descubrir la verdad. Pero, ¿quién es el perito? En este caso, pues, eh, podemos indicar, ¿verdad? Que el perito pues va a ser ese experto, esa persona experta en la ciencia técnica o arte, ¿verdad? Ajenos a la competencia del juez, que ha sido pues designado por el fiscal, ¿verdad? O por el juez de oficio, ¿verdad? Con el objeto de ¿qué? De practicar la prueba de la pericia, ¿verdad? Entonces, eso Eso podemos indicar, ¿verdad?, sobre el perito. ¿Qué requisitos necesita esta prueba? Ahí en su artículo 226, ahí usted puede darse cuenta que se regulan las calidades para ser perito. Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar con el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el perito, ¿verdad? Eh, debe de ser, pues, graduado, ¿verdad? En esa materia, por ejemplo, un médico, ¿verdad? Están los médicos forenses. Ellos son patólogos también, ¿verdad? Entonces son especialistas en esa materia. Por ejemplo, si se necesitara un ingeniero, pues necesitamos una persona, ¿verdad? Que ya tenga el título de ingeniero, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la titulación. Ciertas áreas como la balística o la grafotecnia no están reglamentadas en Guatemala, ¿verdad? Por lo que hay peritos que deberán demostrar su idoneidad. ¿Y cómo lo demuestran? Pues a través, ¿verdad?, de los cursos recibidos o la experiencia en laboratorios. Entonces, a eso se refiere también esa otra partecita donde nos regula que sin haber sido requeridos por la autoridad competente, aunque si por obstáculo insuperable no se pudiera contar con el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Entonces ahí es donde entra estos peritos, ¿verdad? De grafotecnia, de balística, ¿verdad? Que están demostrando que en Guatemala, ¿verdad? No hay una carrera que se denomine, ¿verdad?, especialistas en balística o algo por el estilo, ¿verdad? O grafotecnia. Pero ¿qué pasa? Que como no están reglamentadas, pero sí se puede demostrar a través, ¿verdad?, de los diplomas, de los cursos recibidos. Muchos abogados, muchos criminólogos o criminalistas se preparan, ¿verdad?, en estas áreas, sacando, por ejemplo, maestrías, doctorados. Entonces, en otro país, ¿verdad? No Guatemala, pero
lo legalizan acá, ¿verdad? O sacan un curso, por ejemplo, de balística y se está demostrando que tiene conocimiento sobre balística, ¿verdad? O grafotecnia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere eh, esto regulado en el código, ¿verdad? Bien, entonces también los peritos pues tienen obligaciones y también tienen derechos, ¿verdad? Eh, entonces vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? El perito pues está obligado, ¿verdad? A aceptar y desempeñar fielmente pues su cargo, ¿verdad? Salvo que tenga algunos impedimentos, ¿verdad? Que usted en su artículo 228, pues ahí consigue regulado, ¿verdad? Los impedimentos que tiene para ser designados como peritos. Y pues le voy a mencionar unos dos para que usted tenga conocimiento, ¿verdad? Quienes no gocen de sus facultades mentales o volitivas, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técnica que se trate, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere los impedimentos, ¿verdad? Esta, esta obligación pues incluye el deber de comparecer y desempeñar el cargo, ¿verdad? El de prestar juramento del cargo, actuar conforme las directrices que imparte el juez o el fiscal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere dentro de las obligaciones. Estas obligaciones, pues las encuentra usted en el artículo 227 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí se establece que se debe de designar como perito, el designado como perito, perdón, tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente su cargo, ¿verdad? Entonces, los peritos aceptarán el cargo bajo juramento. Recordemos que los peritos, pues, son protestados, ¿verdad? Y que se deben de conducir con la verdad. Bien. Entonces, ya vimos también los impedimentos, ¿verdad? Usted recuerde que están en el artículo 228 de nuestro Código Procesal Penal. El perito podrá excusarse, ¿verdad? O ser recusado por los impedimentos citados, ¿verdad? Así como las causas de excusa, impedimentos o recusaciones fijadas por los jueces en los artículos 123 y 125, pues, de nuestra ley del organismo judicial. Aquí entra pues una figura, ¿verdad? Que es importante que la analicemos, que es el consultor técnico, ¿verdad? Frecuentemente pues los abogados y los fiscales no tienen la posibilidad de comprender, analizar y criticar una prueba pericial por la falta de conocimientos, ¿verdad? En esa materia. Recordemos que nosotros pues de leyes podemos conocer, pero por decirle, ¿verdad? De la anatomía del cuerpo, pues son cosas mínimas las que sabemos, ¿verdad? Entonces, el consultor técnico nos ayuda para poder saber de estos conocimientos, ¿verdad? Y por ello la ley prevé en su artículo 141 del Código Procesal Penal pues la posibilidad, ¿verdad?, de que durante la práctica de la pericia y en el debate, pues el Ministerio Público o los abogados de la defensa y querella, pues sean asistidos, pues, por un consultor técnico de su confianza, ¿verdad? Pero este deberá de ser propuesto. El consultor técnico, pues, es un apoyo, ¿verdad?, que las partes tienen para poder controlar el actuar de los peritos durante la práctica de la pericia,
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros le vamos a, a dar, a hacer un interrogatorio al perito, pues nosotros necesitamos saber, ¿verdad?, a qué se refiere tal cosa. Entonces se le consulta al, valga la redundancia, al consultor técnico para que este experto pues nos dé a conocer a qué se refiere esto, ¿verdad? Entonces se propone a la autoridad fiscal o juez que nombra al perito, ¿verdad? La defensa o la querella podrá proponer la designación, pues, de un consultor técnico al Ministerio Público, al juez igual, ¿verdad? Entonces, el consultor técnico, recordemos nosotros que tiene la capacidad técnica para ser un perito. ¿Por qué? Porque llena todos los requisitos, ¿verdad? Ya que podrá pues, eh, podrá el consultor técnico pues presenciar las operaciones periciales y hacer las observaciones, ¿verdad?, pertinentes. Sin embargo, no podrá practicar en la deliberación posterior de los peritos, ni emitir un dictamen, porque él solo es como que si fuera un asesor del abogado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Solo podrá, ¿verdad?, participar en el interrogatorio de los peritos, así como en las conclusiones finales, en lo relativo a la pericia, ¿verdad? Porque él es el único conocedor sobre la materia. ¿Cuál es el procedimiento de la pericia o cómo se va a practicar? Pues acá nuestro artículo 230 del Código Procesal Penal, pues nos establece, ¿verdad?, una orden de peritaje, ¿verdad? Se inicia con esta orden de peritaje. Si bien la defensa, ¿verdad?, y la querella puede proponer la práctica de una pericia, la orden de peritaje solo la puede emitir, pues, el juez, ¿verdad?, de primera instancia. En caso de prueba anticipada, ¿verdad?, el tribunal o el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en base a la legislación, ¿verdad?, según el artículo 225 y 230. Dicha orden debe incluir, ¿verdad?, la designación y el número de perito que deben intervenir atendiendo a las sugerencias de las partes, ¿verdad? Asimismo, pues se fijará con precisión también los temas de la peritación. Las partes pues podrán proponer con fundamento suficiente los temas para la pericia y objetar los ya admitidos, ¿verdad? O proponer, o los propuestos, perdón, ¿verdad?, según el artículo 231, a través de un memorial o recurso de reposición, ¿verdad? Entonces, finalmente, tras la consulta, ¿verdad?, con los peritos, se designará el lugar y plazo en el que se va a presentar los dictámenes, ¿verdad? Entonces es importante que usted tome en cuenta esto. La pericia, pues, durante la investigación, ¿verdad? Durante el procedimiento preparatorio, pues, y como base para la investigación, pues el fiscal, ¿verdad?, a cargo del caso puede ordenar todas las pericias que estime conveniente, ¿verdad? Entonces, igual el juez de primera instancia, pues puede ordenar la pericia a requerimiento de alguna de las partes y cuando ocurre a veces, ¿verdad?, la negativa del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, también se puede abocar, ¿verdad?, a través del procedimiento de discrepancia a que el juez otorgue ese diligenciamiento de la pericia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere.
La pericia como un acto definitivo e irreproducible. ¿Cuándo es un acto definitivo? En aquellos casos en los que no exista la posibilidad, ¿verdad?, de que la pericia se pueda repetir o los peritos no vayan a poder asistir a la audiencia. Cualquiera de las partes puede solicitar al juez de primera instancia o al tribunal de sentencia la práctica de la pericia como una prueba anticipada, ¿verdad? También se tiene esa opción. Entonces es importante que tomemos nosotros en cuenta esa situación, que muchas eh, situaciones que suceden dependiendo del caso, pues se utiliza mucho la prueba anticipada, ¿verdad? Para poder, para no perder esa prueba, ¿verdad? Que es importante. Bien, también, ¿verdad? Nos vamos a ir a conocer pues lo referente al dictamen. Usted se puede dirigir a su artículo 234. Ahí tiene usted el contenido, ¿verdad?, que debe de llevar este dictamen. Y es importante, ¿verdad?, indicar que el dictamen pues es la conclusión, ¿verdad?, a la que ha llegado el perito tras el análisis, ¿verdad?, del objeto de prueba, de acuerdo al arte, ciencia o técnica que él maneja, ¿verdad?, que él conoce. El dictamen, pues, se va a presentar de una forma escrita, de acuerdo al arte, ciencia eh, que él conoce, ¿verdad? También lo deberá de firmar y deberá de fechar, ¿verdad? De cuándo está él emitiendo, pues, su dictamen. Si la presentación del mismo, ¿verdad?, se da en audiencia, pues podrá presentarse oralmente, según lo disponga el tribunal, ¿verdad?, o el juez, ¿verdad?, de sentencia, ante quién se va a ratificar. En cualquier caso, pues no hay impedimento, ¿verdad?, para que el dictamen se dé en ambas formas. Se puede dar por escrito o se puede dar oralmente, ¿verdad? Pero en Guatemala, por lo regular, pues los dictámenes son presentados de forma escrita. Así que usted puede dirigirse, ¿verdad?, a su artículo 234. Ahí le indica, ¿verdad?, que el dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado y oral en las audiencias, ¿verdad? Entonces ahí le indica, ¿verdad? Pero es muy rara, pues, la, el caso que se haya dado, ¿verdad? Que se dé así por oralmente, ¿verdad? Pero no podemos descartar esa situación, ¿verdad? Entonces, es importante que los fiscales pues expliquen a los peritos, ¿verdad? Que el dictamen pues debe incluir, ¿verdad? Relación detallada de las operaciones practicadas, sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de manera clara, precisa, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede determinar, ¿verdad?, cuál es el contenido del dictamen, ¿verdad? Entonces, en audiencia de debate, ¿verdad? El juez, pues, le va a preguntar al perito, ¿verdad?, si se va a aclarar, ampliar o renovar el dictamen pericial, ¿verdad? Entonces, aclarar, pues, es en aquellos casos, ¿verdad?, en los que el dictamen, pues, fuese confuso, ¿verdad? El Ministerio Público o el tribunal podrán solicitarle a los peritos, ¿verdad?, que aclaren esos términos.
¿Para qué? Para poderlo entender. La ampliación del dictamen, pues, es la proposición, ¿verdad?, que puede ser realizada por el Ministerio Público o el tribunal, pues, de nuevos temas, ¿verdad?, que abarque más temas de los que se pudo tratar en ese dictamen. Y la renovación es la repetición, ¿verdad?, de esa peritación y se pueda repetir un dictamen, ¿verdad?, conforme a la peritación que se está dando. Bien, también tenemos peritaciones especiales, ¿verdad? Entonces, dentro de estas peritaciones especiales, pues usted las encuentra reguladas en su artículo 238. Ahí están reguladas al artículo 243 del Código Procesal Penal. Ahí encuentra usted todo lo referente a las peritaciones especiales, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la autopsia, ¿verdad? Entonces, para determinar la causa de la muerte violenta o sospechosa de criminalidad, pues nos va a servir la autopsia, ¿verdad? Al ordenarse, ¿verdad?, que se practique esta diligencia, pues nosotros podemos requerir en la misma que se determinen pues otras cuestiones accesorias, ¿verdad? Como la oportunidad y las circunstancias que se determinen, ¿verdad? De qué murió, ¿verdad? La forma excepcional bajo su responsabilidad, pues la tiene el juez, ¿verdad? Con esta diligencia, pues nosotros vamos a saber si una persona pues falleció, ¿verdad? Del impacto de un proyectil de arma de fuego o, por ejemplo, de un puñal, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Fíjese que hubo un caso en el cual pues unos señores fueron atacados, ¿verdad?, en su propia casa, pero ellos siempre vivían en un lugar algo montañoso. Llegaron personas desconocidas, ¿verdad?, que sacaron a la familia, pues iban por un hijo del señor, pero el hijo no se encontraba en la casa, por lo tanto, sacaron a los dos señores, a los papás del muchacho que estaban buscando. En este caso, ¿verdad? Como las casas así en estos lugares, pues siempre están retiradas una con otra, ¿verdad? Entonces, en medio del terreno, estos hombres pues amenazaron, ¿verdad?, al señor adelante de su esposa y de una hija, que necesitaban saber el paradero, ¿verdad?, del hijo. Entonces, en este caso, pues el señor les indicó que no sabía dónde se encontraba su hijo, que ya tenía pues días que no había regresado y que se había ido a la ciudad. Entonces, ¿verdad? Ellos lo golpearon. El señor pues estaba asustado, igual que la demás familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo amenazaron con un arma de fuego en la cabeza, ¿verdad? Le pusieron la pistola y le dijeron, bueno, ¿nos vas a decir dónde está tu hijo, sí o no? ¿Qué pasó en ese instante? Pues él le dijo, es que no sé, no puedo decirle porque no sé. Ya, pues enojados y todo, ¿verdad? Entonces le dieron un disparo a quemarropa. Pero,
Cuando se llevó el cuerpo, ¿verdad?, a realizarle pues la autopsia, pues se dieron cuenta, ¿verdad?, que el señor había fallecido antes del impacto, ¿verdad? O sea, fueron segundos. A él le falló su corazón, o sea, tal vez por la presión, por el susto, por toda la situación, ¿verdad?, que estaba él viviendo, tal vez de pensar qué le podían hacer a su esposa y a su hija, pues su corazón le falló y, y antes, ¿verdad? Fue instantes, segunditos, ¿verdad? Antes de que le dispararan, pues él falleció, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que arrojó pues el informe, ¿verdad?, del médico forense, que el señor pues había fallecido de un infarto y posterior, ¿verdad? Eran milésimas de segundo. Posteriormente había ingresado pues el proyectil de arma de fuego, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? También es importante que yo les comente que la autopsia también se le denomina necropsia. Actualmente, pues nuestro código, ¿verdad?, establece autopsia, pero pues ahora se le denomina pues necropsia, ¿verdad? Pero lo tomamos como sinónimos. Entonces, para que ustedes no vayan a tener pues alguna confusión, ¿verdad? Entonces se toma en cuenta esta situación. Bien, la, la, mm, la autopsia pues se practica, ¿verdad?, en aquellos casos en que se sabe que fue una causa de la muerte, pues la violencia, o que hay sospechas, ¿verdad?, de que hubo criminalidad, que lo pudieron asesinar. Entonces necesitan de primero, pues, estar seguros, ¿verdad?, cuál fue la causa eh, de muerte, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. La necropsia pues debe comprender, ¿verdad?, ciertos aspectos, ¿verdad? Porque también tenemos que tener en cuenta esa situación. Por ejemplo, un examen externo. ¿A qué se refiere ese examen externo? Es dirigido, ¿verdad?, a la comprobación de la muerte y los datos generales como edad de la persona, eh, edad aparente, ¿verdad? Porque puede hacer que se conozca la edad, puede hacer que no, ¿verdad? El sexo, medidas, peso, signos físicos, pelo, ojos, nariz, oídos, boca, grasa, músculos, exámenes del dorso, a eso se refiere, ¿verdad? Ese es el examen externo, todo, ¿verdad? Todo lo externo. Hay un examen interno, ¿verdad?, que también debe de tener esta autopsia. Y pues va a comprender, ¿verdad?, las incisiones previas. Un examen, por ejemplo, de las cavidades, un estudio de los órganos, es todo lo interno, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refieren esas incisiones previas? Pues son aquellas, la del cuero cabelludo, ¿verdad? Para abrir el cráneo, para poder determinar, ¿verdad? Por lo regular les cortan acá para poder analizar cómo tienen todo lo que es el cráneo, ¿verdad? El cerebro. Entonces a eso se refiere. También incisión cérvico, torácico, abdominal, que tiene por objeto, ¿verdad?, descubrir todo lo referente, ¿verdad?,
al cuello, al tórax y al abdomen, ¿verdad? Y a eso va a descubrir. El examen in situ. Este examen pues es de las cavidades, ¿verdad? Entonces a eso se refiere y los órganos. O sea, van a determinar o hacer una descripción, ¿verdad? De cómo están los órganos que se encuentran y los hallazgos de interés que haga el médico legal, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El examen de cada órgano, pues previamente, ¿verdad? Deberán ser extraídos, ¿verdad? De nuestro cuerpo y el médico legal, pues los va a analizar y descubrir, ¿verdad? Como les digo, en el caso que les estaba mencionando, pues el médico legal determinó, ¿verdad?, que él no había fallecido, pues del impacto de bala, ¿verdad?, que había entrado a su cabeza, sino que había sido, pues, el corazón, ¿verdad? Entonces, para eso es este examen. También tenemos lo que son las peritaciones en delitos sexuales. En el artículo 241, ahí usted encuentra regulado estas peritaciones en delitos sexuales. En estos casos es de suma importancia la recolección inmediata de la evidencia para establecer la existencia. Asimismo, se someterá a peritación la persona de la víctima con el objeto de analizar lesiones o excoriaciones en los muslos, ano u órganos genitales, ¿verdad? Entonces eso es importante. Para el examen, pues, médico, en caso de delitos sexuales, pues deberá, ¿verdad?, contar con el consentimiento de la víctima. No se podrá hacer, ¿verdad?, sin el consentimiento de la víctima. En caso de ser menor de edad, pues el consentimiento lo deberá de otorgar su representante legal, que en este caso, ¿verdad?, es el padre o la madre, ¿verdad? O en su caso, ¿verdad?, que tenga tutor, guardador o custodio, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta. Si le faltaran estos, pues tendremos que acudir a lo que es la Procuraduría General de la Nación, que es el representante, ¿verdad?, de los menores, cuando estos pues no tienen padres, ¿verdad?, que ejerzan su patria potestad, tutores, guardadores, ¿verdad? Entonces es importante este caso. En estos casos de delitos sexuales es de suma importancia, ¿verdad?, la recolección inmediata de esa evidencia, por ejemplo. Será necesario, ¿verdad?, enviar al instante para su análisis los pantalones, los calzones o bloomers, ¿verdad? Pero por lo regular así se le denomina, u otra prenda, ¿verdad?, que del imputado y de la víctima, ¿verdad? Pero como hay veces que solo tenemos la presencia de la víctima, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues el Ministerio Público lo que hace, ¿verdad?, es, va a documentar esta ropa. ¿Y cómo lo hace? A través de una acta, ¿verdad?, de inspección y también, ¿verdad?, a través del álbum fotográfico. Entonces, es importante, ¿verdad?, en lo que se mandan a analizar para saber, ¿verdad?, si hay fluidos seminales, si hay sangre, si la sangre es humana, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, pues es importante, ¿verdad? Esas manchas hemáticas, ¿verdad? Entonces, o si hay fluido vaginal también, ¿verdad? Entonces, para eso es que se hace, pues, estas peritaciones, ¿verdad? Asimismo, se someterá, ¿verdad?, a peritación, pues, la persona de la víctima con el objeto de analizar. Por ejemplo, lesiones, ¿verdad?, como estábamos viendo, porque es muy importante
que el médico pues forense pues le realice a la víctima en estos casos pues un examen, ¿verdad? Sobre sus órganos. ¿Para qué? Para que demuestre, ¿verdad? Si hubo, por ejemplo, rasgadura, si su himen fue rasgado, eh, si hay signos de violencia, ¿verdad? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que analizar todas esas situaciones. A usted le van a dar una copia, por ejemplo, si es abogado o defensor, le van a dar su copia para que usted analice, ¿verdad? Si realmente puede ser posible que haya sucedido el hecho, ¿verdad? Entonces, es importante, si usted no sabe un término, pues es importante que usted consulte un médico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la víctima para defenderse, pues tiene las uñas, ¿verdad? Prendido aquí en las uñas, pues cabello, a veces se queda piel, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que limpiarlo y analizarlo, ¿verdad? Entonces, para eso son las pericias. Bien, entonces a eso se refiere. El cotejo de documentos, pues lo encontramos, ¿verdad? El cotejo de documentos, pues lo encontramos regulado en el artículo 242 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí se encuentra regulado esto, ¿verdad? Y de acuerdo a lo dispuesto en este, debe realizarse por peritos, el cual no solo abarca la posible atribución a una persona de manuscritos o firmas, ¿verdad? Sino también la clase o calidad de tinta utilizada, su antigüedad o la del papel, ¿verdad? Entonces esto también es importante. Y hay otras peritaciones, ¿verdad? Forenses, balísticas, ADN, ¿verdad? Entonces, que también son importantes dentro de nuestro medio, ¿verdad? Y que nos va a servir para descubrir la verdad. Bien, hemos terminado lo referente al perito. Estos son el procedimiento, ¿verdad? Que se necesita para que ésta pueda ser legal, ¿verdad? Dentro del proceso penal y que pueda ser admitida en un futuro, pues, por el juez, ¿verdad? Entonces, o tribunal de sentencia, porque recordemos que puede haber casos en los cuales, pues, se van a presentar los jueces unipersonales, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con lo que es la prueba testimonial o testigo, ¿verdad? Pero nuestro código pues la establece como testimonio, ¿verdad? Testimonio tiene nuestro código procesal. Usted se puede dirigir al artículo 207, ahí está regulada esta prueba testimonial, ¿verdad? El testimonio es la declaración, ¿verdad?, de una persona física recibida en un curso, en el curso, perdón, del proceso penal acerca de lo que pudo conocer por percepción de sus sentidos, ¿verdad?, sobre los hechos de investigación con el propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual del hecho, ¿verdad? Partiendo de esta definición, pues podemos realizar las siguientes puntualizaciones, ¿verdad? Que el testigo pues declara sobre lo que le consta en relación al imputado, ¿verdad? Al hecho o a sus circunstancias. Este conocimiento pues debe haberlo adquirido a través de sus sentidos, ¿verdad? La vista, el oído, el olfato, gusto o el tacto, ¿verdad? Dependiendo del caso. El testimonio, pues siempre lo debe prestar, ¿verdad? El testigo, pues de forma individual, ¿verdad? Las personas jurídicas, pues no pueden declarar. Recordemos que ahí, pues, no es una persona individual. El testigo
narra lo que percibió, pero no expresa opinión ni conclusiones sobre el hecho, ¿verdad? Ya que eso pues no está permitido. También pues el testimonio, ¿verdad? Debe hacerse oralmente, salvo algún impedimento físico, ¿verdad? Que no le permita realizarlo, ¿verdad? O tenga un tratamiento por alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces, que él no pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces también puede hacer que no lo pueda hacer así, entonces lo va a hacer de forma escrita. ¿Qué calidades debe de tener la persona para ser testigo? Si usted se va a su artículo 213, no, pero 11, ahí se encuentra la idoneidad del testigo, 211 del Código Procesal Penal, pues ahí encuentra usted regulado, ¿verdad? La idoneidad, ¿verdad? Del testigo. Es importante tomar en cuenta que pues los menores, ¿verdad? E incapaces que pueden rendir testimonio, pues deben de tener por lo menos 14 años. Si tienen menos de 14 años, pues estos no pueden rendir su testimonio, ¿verdad? Entonces, según el artículo 213, ¿verdad? Y estos dos se complementan, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por su posición en el proceso, ¿verdad? No podrán ser testigos, pues el juez, el fiscal o el secretario del proceso, ¿verdad? Por su condición, son incompatibles con la calidad de testigos, ¿verdad? Porque son partes, ¿verdad? Que no tendrían esas calidades para ser testigos. El defensor, ¿qué pasa con el defensor? ¿Podría ser un testigo, pues el abogado defensor? La misma persona no puede ser testigo, ¿verdad? Y no puede ser, pues, defensor, ¿verdad? Del imputado, ¿verdad? Entonces sería ilógico. El imputado, pues, no puede ser citado como testigo, pues, porque él es parte, es un sujeto procesal, ¿verdad? Eh, del cual se está pretendiendo descubrir si tiene participación o no, ¿verdad? En el hecho ocurrido. Entonces, eso es importante, ¿verdad? También la citación de los testigos, ¿verdad? Se efectuará de conformidad con las reglas del Código Procesal Penal. En los casos de urgencia, pues podrán ser citados verbalmente o por teléfono. Entonces, es importante en este caso, pues tomar en cuenta esta situación, ¿verdad? Ahora actualmente, pues hay medios para poder tomar esas declaraciones que son imposibles que se puedan presentar en el debate, ¿verdad? Por ejemplo, por videoconferencia. Actualmente, pues solo se le cita, ¿verdad? Que es de urgencia que se le pueda tomar y se hace por medio de un anticipo de prueba. También el perito, pues el testigo, perdón, también puede eh, ser tomada la declaración eh, como anticipo de prueba, ¿verdad? Los testigos no están obligados, ¿verdad?, a concurrir personalmente. Eh, los
los presidentes o vicepresidentes del organismo del Estado, pues los ministros del Estado, ¿verdad? También ellos, los diputados, los magistrados de la Corte, también pueden ser aquellos, ¿verdad? Que no pueden concurrir, pero envían a alguien más, ¿verdad? A prestar su declaración. También es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta en cuestión de lo que es el testigo que deberá de prestar protesta, o sea, declarar bajo juramento. El artículo 219 nos establece lo referente a la protesta solemne. Antes de comenzar la declaración del testigo, será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala. Para tomarle declaración al testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aseveración apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Entonces es importante, ¿verdad?, que se tome en cuenta pues esta protesta. Si el testigo no es protestado, pues no se puede llevar a cabo la declaración, o no tendría validez la declaración. En el artículo 218 bis, ahí está lo que les había mencionado de los medios audiovisuales, ¿verdad?, de comunicación por los cuales se puede recibir una declaración testimonial. Ahí se complementó, ¿verdad?, a través del decreto 17-2009, este artículo que nos permite, ¿verdad?, que si no puede llegar pues un perito o un testigo o colaborador eficaz, pues se podrá tomar su declaración a través de videoconferencias, ¿verdad?, o cualquier otro medio audiovisual de comunicación similar a, a la tecnología, ¿verdad? Entonces ya ahora nuestro código pues nos permite esa situación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros analicemos esa situación. Esta declaración pues debe de constar, ¿verdad?, en un acta resumida en la que se indicará, ¿verdad?, el día en que se está efectuando la declaración, la idoneidad del declarante y las circunstancias, ¿verdad?, de utilidad para la investigación, utilizando, ¿verdad?, el lenguaje del declarante. No es de que el que va a realizar el acta va a tomar, por ejemplo, le va a cambiar una palabra porque se escucha muy, no se escucha técnica, entonces mejor se la cambia por otro. No, debe de escribir lo que el declarante está indicando, ¿verdad? Entonces eso es importante. El testimonio se hubiese prestado, ¿verdad?, en lengua maya u otro lenguaje distinto, pues se utilizará, ¿verdad?, a un intérprete o a un traductor para que levante también, ¿verdad?, el acta en el idioma en el cual se dio la declaración. Las actas deberán de ser firmadas por todos los participantes en juicio, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación.
El artículo 218 ter nos indica, ¿verdad?, el procedimiento en casos de declaración por medios audiovisuales, perdón. Ahí nos indica, ¿verdad?, que la declaración a través de las videoconferencias u otros medios audiovisuales de comunicación podrán realizarse durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. Las diligencias se realizarán con base en lo siguiente, dice. En el caso de anticipo de prueba, en caso de efectuarse la diligencia de anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes, ¿verdad?, con no menos de 10 días de anticipación de la realización de la diligencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este código en dicha materia en relación al peligro de pérdida de los elementos de convicción, ¿verdad?, o de prueba, y de actos de extrema urgencia, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta de que los testimonios, pues, a veces pueden ser coaccionados, ¿verdad? Entonces, lo que se utiliza es un anticipo de prueba, ¿verdad? Se solicita al juez. Es importante también indicarle, ¿verdad?, que si el testigo se negare a presentarse, ¿verdad?, en la audiencia, pues la incomparecencia, ¿verdad?, provoca que el juez tome una decisión, ¿verdad? Si se llama y se manda a traer por la fuerza pública, o sea que el fiscal o el defensor, ¿verdad?, quien lo haya propuesto, pues renuncia a este testigo, ¿verdad? Porque también se puede dar, ¿verdad?, que la incomparecencia de este testigo, pues dificulte la averiguación a la verdad. Entonces, pueda solicitar la parte proponiente que se renuncia, que acepte el juez la renuncia de este testigo o que lo mande a traer por la fuerza pública, ¿verdad? También con los peritos sucede de la misma manera. Si ellos no acuden al llamado, pues se puede ordenar que se conduzca por la fuerza pública, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. En el caso de que los menores de edad vayan a prestar una declaración testimonial, es importante que usted sepa que este no va a ser protestado, sino que va a ser amonestado, ¿verdad? Según el artículo 222, no deberán de ser protestados, y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro conexo, quienes serán simplemente amonestados, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Tenemos lo que es la prueba escrita, los documentos, ¿verdad? Es importante. Por lo general, los documentos son medios, ¿verdad?, a través de los cuales se va a ratificar los hechos por los cuales se realiza la investigación. Los documentos autorizados por notario adquieren, ¿verdad?, relevancia probatoria, puesto que se presumen como prueba legal o tasada, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación. El documento es el objeto, ¿verdad? Es el objeto material, ¿verdad?, en el cual se ha asentado mediante signos convencionales una expresión de contenido intelectual, ¿verdad? Palabras, imágenes, sonidos, ¿verdad? Aunque tradicionalmente, ¿verdad?, los documentos eran solo los plasmados por escrito, los avances de las técnicas obligando pues al derecho procesal penal admitir como documentos la información contenida en el soporte, ¿verdad?, distinto al papel escrito. Por ejemplo,
fotos, cintas de video, cassette o disquetes de computadoras, ¿verdad? Porque se fue dando una evolución conforme a los años, ¿verdad? Cualquier documento puede ser recibido pues como prueba siempre y cuando, ¿verdad?, cumpla los requisitos de la prueba admisible, objetiva, legal, útil, pertinente y no abundante, ¿verdad? Aunque generalmente el documento será un medio de prueba, ¿verdad? Unos documentos contables, por ejemplo, ¿verdad? También puede ser objeto de prueba, pues unos cheques falsos o falsificados, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es la prueba documental o documentos. El informe, ¿verdad? El informe, ahí nosotros en el artículo 245, pues 244 tenemos lo que es documentos y, y en el 245, pues los informes, ¿verdad? Regulado del Código Procesal Penal. Ahí pues será la comunicación, ¿verdad?, que se realiza al tribunal o al Ministerio Público sobre datos que consten en algún registro, ¿verdad?, llevado conforme a la ley. Entonces, a eso se refiere pues el documento denominado informe. Formas de ofrecimiento, la ley pues establece, ¿verdad?, diferentes vías para incorporar al proceso pues la prueba documental y de informes, ¿verdad? Y tenemos así el procedimiento preparatorio, ¿verdad? Las partes pues podrán ofrecer los documentos, ¿verdad? E informes pues que tengan en su poder, ¿verdad? Y que puedan servir como prueba, ¿verdad? En la etapa preparatoria, pues para el debate, ¿verdad? Las partes deberán presentar estos documentos e informes que no fueran presentados, ¿verdad? En la etapa anterior, eh, ¿verdad? Entonces, según el artículo 347, ¿verdad? Entonces, ahí se debe de dar a conocer estos medios documentales, ¿verdad? Entonces, eh, también hay actas, ¿verdad? Las actas, pues son escritos, ¿verdad? En los cuales se documentan diferentes actos procesales. ¿Para qué? Para que de esta manera, pues, se pueda, ¿verdad?, introducir al proceso como una prueba, ¿verdad?, y la cual sea leída posteriormente, ¿verdad? Un ejemplo de esto, pues, sería el acta de allanamiento, el acta de un registro, de un secuestro, de un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, esto podría servirnos como una prueba documental, ¿verdad? Los reconocimientos. Ahora vamos a pasar a lo que es la prueba de reconocimientos, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es la prueba de reconocimiento de personas. También, ¿verdad? Se le denomina de fila, ¿verdad?, a esta diligencia. Es una diligencia a través de la cual se busca determinar si el testigo puede identificar al imputado como la persona que es citada en su declaración previa, ¿verdad? O sea que si se va a reconocer por el testigo, va a reconocer a la persona, ¿verdad?, que le estén indicando si es la persona que atacó, si la persona que secuestró, asesinó, etcétera, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, este reconocimiento en sí es un acto, ¿verdad?, irreproducible. Si un testigo reconoció en una primera diligencia a una persona,
es muy probable que la siga reconociendo, ¿verdad? En lo sucesivo de las diligencias que se van a realizar, ¿verdad? Entonces, por ello, si el reconocimiento se realiza durante el procedimiento preparatorio o el intermedio, ¿verdad? Deberá realizarse con formalidades de la prueba anticipada. Es importante tomar en cuenta eso. Si se va a llevar a cabo en la etapa preparatoria o intermedia, debe de tener calidad de prueba anticipada, ¿verdad? Para ser reproducida en el debate, para ser admitida, ¿verdad? Porque si no, entonces sería de una forma ilegal. El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es imprescindible, ¿verdad? Que concurra el juez, el fiscal, el testigo, el defensor del imputado, ¿verdad? La persona a ser identificada y las personas que se van a colocar junto a ella, ¿verdad? Porque y entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo? No se puede dejar a un lado y violentar el derecho de defensa. Antes de iniciar la diligencia, pues el testigo, ¿verdad? Tendrá que describir a la persona que va a ser objeto de reconocimiento. Posteriormente le va a indicar si después del hecho volvió a verlo, bajo qué circunstancias, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, perdón, que una diligencia de reconocimiento puede viciarse muy fácil, ¿verdad? Por ello, el fiscal tendrá que ser muy cuidadoso en no realizar diligencias de reconocimientos irregulares. ¿Para qué? Para que tenga validez. Y si no, entonces no le va a otorgar el valor probatorio que se necesita, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Serán puestas en fila, ¿verdad? Las personas junto con el imputado. ¿Para qué? Para que éste pues sea identificado por el testigo. Por esas razones de que se le llama reconocimiento de persona o reconocimiento de fila. Porque pues son utilizados, ¿verdad? Las personas como una fila. El reconocimiento de documentos o cosas, ¿verdad? Los documentos o cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento, pues podrán ser exhibidos al imputado, testigos, peritos, eh, invitándoles, ¿verdad?, a reconocerlos y a informar sobre ellos, ¿verdad?, lo que fuere pertinente. Entonces es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esta situación para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, analizarlo, ¿verdad? Dentro del debate. También tenemos el reconocimiento corporal, es la diligencia mediante la cual el Ministerio Público, el juez o tribunal, pues van a examinar el cuerpo, ¿verdad?, de una persona con el objeto de determinar si tiene alguna característica especial. Por ejemplo, si el imputado presenta, ¿verdad?, en su cuerpo alguna marca, tatuaje, señal que lo identifique, ¿verdad?, que coincide con la descripción de un testigo o de la víctima, ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta eso. A veces tienen una marca o un tatuaje, ¿verdad? Y la víctima indica, fíjese que tenía un tatuaje de tal cosa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da a conocer al victimario, ¿verdad? Se reconoce. Bien. También es importante, ¿verdad?, mencionarles que también contamos con la prueba. Acá, pues en las diapositivas no está incluido el careo, ¿verdad? Y este también es importante. Se encuentra regulado en el artículo 250
Aquí este es importante, ¿verdad? Porque es la confrontación inmediata entre personas, ¿verdad? Que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho. Porque fíjense que a veces los testigos se contradicen. O hay veces que la víctima, el imputado y los testigos pues se contradicen o la víctima, ¿verdad? Entonces da el careo, a veces es con la víctima y el imputado, ¿verdad? Para ver realmente quién es el que está mintiendo, ¿verdad? Para eso nos sirve lo que es el careo, ¿verdad? Entonces también es importante mencionar este medio de prueba. También tenemos a un principio, ¿verdad? También tenemos lo que son la inspección y el registro, ¿verdad? Esto también es importante. La inspección es un medio probatorio, ¿verdad? Mediante el cual el funcionario eh, que la practica, el juez o el fiscal, dependiendo del caso, pues percibe, perdón, directamente con sus sentidos materialmente que pueden ser útiles por sí mismas para la averiguación de los hechos, ¿verdad? Que son objeto del proceso. Entonces, se puede ordenar una inspección, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Que cuando fuera necesario inspeccionar, pues, un lugar, cosas o personas, porque existen motivos suficientes, ¿verdad? Para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presume que en determinado lugar se oculta el imputado, ¿verdad? Entonces también eso puede hacer que se dé esta orden de inspección, ¿verdad? Y registro, ¿verdad? Pero de esta diligencia se deberá de obtener autorización judicial. El Ministerio Público deberá de solicitar la autorización correspondiente para poder ingresar, ¿verdad? A los lugares para poder realizar la inspección y el registro correspondiente. De esta diligencia, pues se va a levantar un acta, la cual va a describir detalladamente lo acontecido y si fuera posible, pues se van a recoger o conservar los elementos probatorios útiles, ¿verdad? Y al finalizar esta diligencia, pues las personas que intervinieron en ella, pues van a firmar esta acta. Bien. También es importante, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues ahí está lo referente al allanamiento, ¿verdad? Pero la orden de allanamiento, pues es la autorización, ¿verdad? Que el juez da para que se pueda ingresar, hacer la inspección y el registro a una dependencia, ¿verdad? Cerrada, de morada, casa, negocio, ¿verdad? Entonces es importante que usted tome en cuenta eso, porque ahí se necesita una autorización judicial, ¿verdad? Para llevar a cabo esto. ¿Por qué razón? Porque si no estaría usted violentando el derecho, ¿verdad? De vivienda, regulado en el artículo 23 de la Constitución Política de la República. Entonces, eso es importante que usted lo tome en cuenta. El allanamiento para poder realizar la diligencia de registro a los lugares cerrados o cercados, pues deberá de realizarse de las 6 a las 18 horas. No se puede hacer ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Es importante tomar en cuenta eso. El artículo 189 pues regula ese plazo, ¿verdad? En el cual se van a practicar la inspección y registro a través de la orden de allanamiento, ¿verdad?
esta orden pues tendrá una duración, ¿verdad? De máxima de 15 días, después de las cuales pues caduca la autorización. Si no se practica en esos 15 días, pues no se tiene, ya no se tiene validez, ¿verdad? El artículo 192 le regula a usted lo que es el procedimiento. Ahí le indica que la orden será notificada en el momento de realizarse la diligencia. No se puede notificarle antes porque entonces pues saldrían huyendo, ¿verdad? No encontraríamos a nadie. Entonces, por esa razón es que se notifica en ese momento. Las medidas, tomando las medidas, ¿verdad? Respecto a esto, pues también hay lugares públicos, ¿verdad? Si se trata de una oficina administrativa o edificio público, según el artículo 193, también se necesita una autorización eh, por el superior jerárquico, ¿verdad? Para poder ingresar y así poder realizar lo que es el registro y la inspección a estos centros, ¿verdad? Entonces, creo que esto es lo más relevante de, de nuestros medios, ¿verdad? Entonces, pasaré a lo que es la prueba anticipada, ¿verdad? La excepción a esta regla, pues, es que debe tener, pues, un fundamento o justificación que pueda calificarse de razonable y no arbitrario, ¿verdad? Motivo por la imposibilidad material de que pueda llevarse a cabo durante la etapa de juicio oral. La misma pues tiene por objeto llevar a cabo el diligenciamiento de prueba útil para el debate, ¿verdad? Pero necesaria en el proceso de investigación. Si nos vamos a analizar el artículo 348 de nuestro Código Procesal Penal, pues ¿verdad? Nos establece que el anticipo de prueba, ¿verdad? Que el tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación supletoria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración de órganos de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueren difícil de cumplir en la audiencia o no admitiere dilación. Es importante, ¿verdad?, analizar que cada prueba que usted considere que debe de ser anticipada, pues debe de fundamentarla. En este caso, por ejemplo, de delitos sexuales, por ejemplo, una violación, no se quiere tener la revictimización, ¿verdad? Entonces, tampoco queremos que se corra el riesgo de que venga el imputado, ¿verdad? O la familia del imputado y la víctima sea coaccionada y al momento de rendir su declaración en debate, ¿verdad? Que preste su testimonio a la víctima, pues esta ya declare, pues, que no sucedieron los hechos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por lo regular, el Ministerio Público lo que solicita o el abogado querellante es de que se practique, ¿verdad?, la declaración de la víctima como un medio, como un anticipo de prueba, ¿verdad? Para poder asegurar esa declaración, ¿verdad? A veces las víctimas, pues no es de que se arrepientan, sino que a veces, pues no tienen otra opción, a veces son amenazadas y esto interfiere, ¿verdad?, en lo que es
en proceso. Por lo tanto, se pretende, ¿verdad?, tomar en cuenta eso. El anticipo de prueba no solo es en la prueba testimonial, sino también se puede dar, ¿verdad?, en las pruebas periciales, reconocimientos, reconstrucciones, inspecciones, ¿verdad?, que por su naturaleza y características, pues deban considerarlas, ¿verdad?, como actos definitivos que no puedan ser reproducidos. De repente, fíjese que un testigo, pues está agonizando, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Está agonizando y quiere prestar su declaración. Si se le solicita al juez que autorice diligenciar ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a este artículo, ¿verdad? 348, este artículo pues nos está indicando, ¿verdad?, que el juez dentro de esos, después de la primera declaración por lo regular, a los 8 días de la declaración, de la primera declaración, el juez comienza a dejar las audiencias para tomar el anticipo de prueba, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta también ese plazo, ¿verdad? Que a los 8 días se va a dar esa investigación. Esa práctica, ¿para qué? Para que ya al momento del ofrecimiento, pues ahí se va a ofrecer y en debate, pues se va a tener como incorporada, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. ¿Qué tiene usted que hacer para que se le apruebe? Pues usted presenta, ¿verdad? Al Ministerio Público, si usted es defensa, pues se le va a solicitar al Ministerio Público que se practique su prueba como prueba anticipada. Si el Ministerio Público pues no quisiera, pues usted lo puede solicitar al juez, ¿verdad? Porque se tome como una prueba anticipada. Por lo regular, el Ministerio Público es el que presenta el memorial, un memorial solicitando al juez que se señale audiencia para tomar una prueba anticipada, ¿verdad? Entonces, el juez resuelve bajo resolución la fecha y hora en la cual se va a llevar la reproducción de la prueba anticipada, ¿verdad? Citando a las partes, ¿verdad? Porque es importante. Debe de estarse el acusado con su abogado defensor, el Ministerio Público y pues la parte, la víctima, ¿verdad? O querellante si hubiera. Entonces, esto es el juez la lleva a cabo, hay acta sucinta, se tiene también ahora disco, ¿verdad? Por ser oral, y ya al momento del ofrecimiento, pues se va a ver si es admitida o no esta prueba, ¿verdad? Entonces, esto es importante para un proceso penal. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase número 9 y para ello pues voy a proceder a darle lectura a las preguntas. La pregunta número 1 pues es ¿cuál es el fundamento legal del reconocimiento en fila de personas? Pregunta número 2, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir para solicitar el diligenciamiento de la prueba anticipada? Pregunta número 3. ¿Cuál es el objetivo del peritaje en el proceso penal? Pregunta 4. ¿Qué sucede si el testigo no comparece a juicio a prestar su declaración? Pregunta número 5. ¿Qué calidad debe tener los peritos para realizar peritajes? Bien, hemos llegado al final de nuestro curso. Espero pues haberles proporcionado los conocimientos necesarios en relación. Como siempre, ¿verdad? Sé que nos falta pues desarrollar un poco más, pero debido al tiempo, pues a veces acorta uno ciertas cosas, pero se trata de darle lo más importante para que usted ya cuando esté ejerciendo en práctica, pues usted sepa cómo es de que es el procedimiento de cada medio de